Espero que se encuentren bien. En esta lección vamos a estudiar el paso número 1, que es estudiar el texto. En el método de predicación expositiva, de acuerdo al método del Dr. Ramesh Richards, tenemos estudia el texto como paso número 1, paso número 2, estructura el texto, paso número 3, saca la proposición central del texto, paso número 4, el puente propósito, paso número 5, la proposición central del sermón, paso número 6, estructura el sermón y paso número 7, predica el sermón. Como parte del paso número 1, vamos a recordar, a manera de resumen, cómo colocar estos 7 pasos del método. Lo primero que nos vamos a concentrar es en aquellos tiempos. Y los primeros 3 pasos lo que hacen es ayudarnos a estudiar cómo veían las personas el texto, lo que se dice en el texto, en aquellos tiempos, en el tiempo del autor bíblico. Esto prácticamente lo que hacen el método es poner en práctica todos nuestros principios que hemos aprendido en los cursos de hermenéutica 1 o hermenéutica 2, o inclusive lo que hemos podido aprender sobre cómo hacer una exégesis. Y allí esto es lo que ponemos en práctica en esta sección, especialmente en el paso número 1. Luego lo que hacemos es un puente, lo que hemos encontrado que se entiende de acorde a aquellos tiempos, que podemos trasladar a estos tiempos. Y allí es donde entramos en la segunda parte, que ya tiene que ver aplicándose a nuestra audiencia, que son los siguientes 3 pasos y es la parte de homilética. Muy bien. El siguiente video lo que busca, o lo que continúa del presente video, lo que quisiera es hacer un pequeño resumen de las ideas que el Dr. Ramesh presenta en su libro. Cuando estudiamos el texto, lo que empezamos a observar es los detalles del texto. Podemos pensar en palabras específicamente. Va a haber palabras que dan ideas, desde adjetivos, verbos, acciones. Vamos a tener frases que son las que nos permiten comunicar ideas más específicamente, o inclusive las oraciones. Lo que quisiera recomendarte es empezar a observar las unidades completas de pensamiento. Y en las unidades lo que hacen es que tienen partes, partículas. Este primer paso es para estudiar esas partículas. Además, las partículas es lo que llamamos pues las palabras. En paso número 1 lo que hacemos es un buen estudio de palabras, no es lo único, pero primariamente estudiamos las palabras y qué relación tienen entre las palabras, especialmente las relaciones más importantes y especialmente las palabras más importantes. La pregunta que cabe en estos momentos es: ¿qué significó el texto para la audiencia bíblica? Para eso necesito trasladarme y entender los significados de las palabras en aquellos tiempos, los significados de una idea en aquellos tiempos, o los significados de algunas expresiones de algunos lugares. Cuando el autor está empezando a decir ciertas ideas y menciona lugares, es importante que yo pueda ir y tratar de estudiar qué tiene este lugar, por qué lo menciona, por qué es importante. Tal vez no es importante, pero simplemente lo menciona. Y empiezo a investigar, empiezo a observar. Muy bien. Dos tipos de acciones a observar, como lo decía desde el inicio. Voy a observar las palabras y las relaciones entre las palabras. Como menciona en el libro, hay distintos tipos de relaciones que puedo encontrar, desde gramaticales. ¿Cuál es gramatical? Puedo ver que una palabra lo que hace es que me conecta un grupo de palabras con otro grupo de palabras. Y ahí hay una relación gramatical. También puedo darme cuenta gramatical podría ser a nivel de la palabra. Esto es un verbo. Y por lo tanto este verbo está haciendo una acción sobre el sujeto, que es una palabra que posiblemente viene antes, o está omitida, o viene después. Si tomo una palabra y me doy cuenta que es un adjetivo,
y puedo darme cuenta que el adjetivo modifica específicamente a la acción o modifica el sujeto y empiezo a estudiar qué significaba, qué función tiene ese adjetivo en la idea que estoy leyendo. También hay relaciones lógicas, relaciones que me permiten ver entre una idea y otra, y esto se expresa por medio de ciertas palabras. Puedo ver relaciones cronológicas, donde en el texto puedo ver que al inicio dio paso número uno, luego sigo con paso número dos y luego con una acción tercera. Entonces puedo ver un movimiento en algunos textos donde dice que primero tenga fe, que segundo que fue e hizo esto otro, tercero terminó concluyendo esto. Y veo un movimiento en el tiempo. Por ejemplo, si estuviéramos en un texto como Esdras, donde allí en 3:10, donde está hablando que él estudiaba, escudriñaba la escritura, luego la practicaba y luego la enseñaba, allí puedo ver un movimiento, inclusive cronológico, de tiempo. A veces el movimiento que puedo ver y observar va a ser geográfico. Podemos ver en algunos de los evangelios cómo nuestro Señor Jesucristo llega a un lugar, a una escena, luego se mueve a otra y luego termina en otra. Y allí parece que hay como una pequeña historia con 3 unidades. Entonces eso es importante a observar. Las relaciones psicológicas, esto en cuanto a lo que piensa el autor, lo que está tratando de comunicar. Y puedo ver que usa ciertas palabras específicamente para dar a entender alguna idea en específico, para provocar una sensación, una emoción o una reacción en la persona que está enfrente. Y puedo observar cómo hay relación psicológica entre ellas. Contextuales, esto es muy importante. ¿Por qué utiliza algunas de estas preguntas? Y tiene sentido cultural, tiene sentido contextual. Estudiar bien el contexto del pasaje es importante y para ello lo hacemos con frases o con palabras y utilizamos el contexto en el cual se utilizaban esas palabras. También es bueno hacer preguntas, responderlas, analizar mis respuestas, nuestras respuestas a esas preguntas y buscar la aplicación de las respuestas. Esto lo vamos a ver un poquito ahora en unos ejemplos que voy a presentar más adelante. Preguntas sobre palabras. Bueno, ahorita voy a darles un gráfico donde podemos estudiar lo que hay que puntualmente averiguar sobre las palabras, pero lo primero que yo haría es, tengo una sección del texto y yo lo que hago es que escojo las palabras, no todas, no investigo todas, investigo aquellas que suenan interesantes, que no son normales, que en el peso quiero entender lo que significaba para el autor esas palabras y por qué las utiliza. Entonces, lo primero que yo estudiaría es tratar de encontrar el significado de esas palabras en aquellos tiempos. Un diccionario que me permita encontrar ese tipo de solución. Luego puedo estudiar allí en el diccionario los distintos significados que el diccionario presenta para esa palabra. A veces te va a decir que en el Antiguo Testamento se usaba para esto, en el Nuevo Testamento para esto otro. A veces te va a decir de que, dependiendo del diccionario, que ahí normalmente se utiliza para uno, dos o tres significados y te los presenta y te da pasajes bíblicos donde se utiliza la palabra con un significado específico. Entonces, cuando tienes eso es información general sobre la palabra. La siguiente cuestión que yo analizaría o aspecto que analizaría sobre una palabra es cuáles de esos significados está utilizando el autor bíblico en nuestro texto. Y el tercer paso es qué significa ese significado que creo que está utilizando ahora sí en la idea que está tratando de expresar. Voy a dar un ejemplo inventado. Si la palabra es perdonar y voy al diccionario, en el diccionario me da 3 significados, pero reconozco que el que posiblemente está utilizando en mi texto es dejar ir, pasar por alto, no tener nada en contra, digamos que eso fueran un significado. Entonces ahora yo voy y llevo el significado al texto. Y lo que está sucediendo en el texto es que un hombre
perdona al otro hombre. Entonces allí lo que veo es que el significado que el autor está utilizando es que ese hombre, digamos que era Pablo, deja ir, pasa por alto la acción de ese otro hombre que el texto está mencionando. Entonces es importante encontrar el significado de la palabra en el original, pero también aplicar ese significado a la situación de mi texto, para ahora yo entenderlo en el contexto del texto. Es importante ver que a veces una idea es conectada con unas palabras pequeñitas con otra idea. Viene una oración, un versículo, y luego el siguiente versículo lo que hace es que dice, por lo tanto, así que, pero, esas pequeñas palabras sí tienen un significado especial y lo que hace es que relacionan las primeros grupos de palabras con el segundo. Por lo tanto, es una palabra de conclusión. Entonces, lo que dijo al inicio de la relación es que lo siguiente es una conclusión. Entonces, hay palabras que me permiten a mí entender la relación entre grupos de palabras. También es importante hacerle preguntas de trasfondo. ¿Cuándo? ¿Qué es este lugar que mencionó? ¿Cuál es el trasfondo del lugar? Si esta persona está hablando desde este lugar o está hablando de personas que vienen de ese lugar, sería bueno investigar este lugar para saber si tiene alguna implicancia. A veces nuestra investigación no va a dar mayor resultado de algo que realmente es importante, pero a veces sí. A veces podemos encontrar información que lo que hace es que influencia lo que está sucediendo en el texto. Preguntas de trasfondo también tienen que ver con la cultura. ¿Qué se entendía en aquella cultura, culturalmente, decir esto que está diciendo el texto? O esta situación o este principio que está sucediendo en el texto, o esta costumbre que está describiendo el texto. ¿Cuál es el trasfondo de esa situación, de esa costumbre que está sucediendo en el texto? O por ejemplo, cuando dice un mandato, ¿cuál es el trasfondo de ese mandato? Entonces es importante culturalmente en aquellos tiempos poder practicar, hacer una buena hermenéutica, una buena interpretación. Antes de interpretar necesito conocer los detalles del texto, el trasfondo del texto. También se pueden hacer preguntas de hecho, se pueden hacer preguntas de significado, como vimos, ¿qué significa esta palabra en esos tiempos y luego en esta situación en específico? También puedo hacer preguntas de aplicación, en el caso de cómo está utilizando, cómo está aplicando este concepto en el texto, el autor. Puedo ver lo que decía yo ahora al inicio en cuanto a una palabra, si este es el significado, cómo aplica el significado en la situación del texto. Bueno, en el ejemplo sencillo que les di sobre perdonar, bueno, el significado es de que una persona puede dejar ir lo que tiene en contra de otra, si ese fuese el significado que uno encontró sobre la palabra perdonar. Entonces, primero, esta palabra, ¿cómo se entendía en aquellos tiempos? ¿Verdad? Preguntas de trasfondo. Preguntas de hecho con esta palabra, ¿qué está tratando de hacer? ¿Qué es lo que logra? ¿Es un mandato? ¿Es una exhortación? ¿Es una crítica? ¿Un contraste? Palabras de significado. ¿Estas palabras qué significan en aquellos tiempos? ¿Qué significados hay? ¿Cuál es el que está utilizando en este texto? Preguntas de aplicación como ¿para qué les está diciendo eso? ¿Cómo cómo es que se pone en práctica lo que está enseñando? Y empiezo a hacer preguntas de aplicación. Cuando interpretamos un texto, necesitamos tener muy, muy claramente la idea que vamos a individualizar una sección de la escritura y la vamos a estudiar solita ella, sin importarle ideas externas provenientes de otros pasajes, provenientes de nuestro propio contexto personal. Vamos a analizar lo que el autor está diciendo en el texto específicamente. Para eso es importante tener algunos recursos. Y esto es algo que posiblemente ya aprendiste en hermenéutica sobre recursos para interpretar. Entonces, lo primero es una buena Biblia de estudio que te permite ver palabras y estudiarlas en otros pasajes, cómo las usan en otros pasajes. Una concordancia donde puedas de nuevo encontrar, no solamente al final de la concordancia vas a tener un diccionario, pero también puedes encontrar donde la misma palabra es utilizada en otros
lugares del mismo libro que estás estudiando, que eso es interesante. Primero estudio una palabra en el libro que estoy estudiando. Luego, cómo usa esa palabra el autor en otros de sus libros, si es que los tiene. Y por último, en el mismo tiempo, cómo se usaba esa palabra. De último, iría a otros libros en otros tiempos. También quiero recomendarte que para el estudio del texto, paso número uno, a veces algunos comentarios tienen las definiciones. Ellos ya hicieron el trabajo de ir a los diccionarios a buscar. En este caso estarías confiando en la interpretación y la búsqueda de estos autores. Mi recomendación es que tú vayas y te hagas de diccionarios y tú vayas a los diccionarios para no recibir la interpretación del comentarista. Ahora, si para un libro específico, para un texto específico, no tienes acceso a un diccionario o no encontraste la palabra sí la encontraste en un comentario y él define la palabra, entonces, bueno, esa sería tu opción y está bien. Paso número uno, es importante hacerlo con diccionarios, léxicos, concordancias, primariamente. Luego, algo muy importante es que te puedas hacer de una colección de diccionarios, porque hay diccionarios arqueológicos, gramaticales, exegéticos. Hay algunos diccionarios que son culturales, sobre la cultura. Entonces es importante que te vayas haciendo ciertos tipos de diccionarios para poder ir más en específico a la palabra que estás encontrando en el texto. Tres peligros. Aquí hay tres peligros que necesitamos tratar de evitar. El primero es la desinterpretación. No estudiamos suficiente el texto, no nos sacamos el tiempo para interpretar el texto e interpretamos solamente un poquito de lo que había que interpretar. No logramos la interpretación completa o la idea completa. Muchas veces esto sucede porque no se dedica suficiente tiempo, porque a veces porque no percibimos las ideas principales. A veces, si el autor en nuestra sección tenía dos ideas principales y debajo de la segunda idea dos ideas secundarias, nos llamó la atención las dos ideas secundarias y perdimos las dos primarias. Eso es desinterpretar. No logramos entender lo primario que el autor quería decir. ¿Cuál es la manera de solucionar ese peligro? ¿Sabes? Reconoce los verbos principales. Si usted encuentra los verbos principales, luego rastreas la oración que compone ese verbo. Y si tienes la oración que compone el verbo, tienes las oraciones principales. Todo lo demás que está alrededor de una oración principal son ideas secundarias o información secundaria. Lo que te interesa es reconocer las ideas primarias. Entonces, algo interesante, localiza verbos, localiza sujetos y encuentras las ideas simples, las oraciones simples. Y allí no vas a perder información y no vas a desinformar, sino que vas a tratar de encontrar las oraciones primarias completas y allí están las ideas que quería el autor expresar primariamente. Subinterpretar. Cuando hablamos de subinterpretar o sobreinterpretar, voy a explicar sobreinterpretar. Es cuando sobreinterpretar es cuando ya le agregamos al texto. A veces vemos una palabra e inmediatamente ya tenemos una idea preconcebida o analizada o decidida y se la imponemos al texto. Decimos más de lo que se debe de interpretar. A veces leemos tantas cosas y lo que hacemos es que importamos ideas externas al texto y eso es sobreinterpretar. Desinterpretar, no lo suficiente, sobreinterpretar, demasiado, subinterpretar, prácticamente tiene que ver, es parecido a desinterpretar. Subinterpretar es quedar corto también, quedar corto. Eh, a veces las personas, inclusive con subinterpretación, relacionan con encontrar significados escondidos, como analizar el texto como si fuera un código que tengo que encontrar significados escondidos. Y allí lo que vas a veces es pecar en subinterpretar o sobreinterpretar. Así que evita no interpretar suficientemente, evita sobre espiritualizar, tratar
decir cosas que no están ahí en la simple comunicación de el lenguaje, o inclusive quedar corto. Lo que quieres es utilizar las palabras que se están diciendo y analizarlas de manera simple. La Biblia no son códigos, a pesar de que puede tener palabras que simbolizan algo, o metáforas, o hipérboles. A pesar de que tenemos lenguaje, tipificaciones de lenguaje o figuras de lenguaje, ella se expresa de manera simple. Entonces, trata de evitar estos tres peligros porque lo que hacen es que sobreinterpretes, no logres una interpretación exacta de lo que el texto está queriendo decir. Quiero que tengas paz en este sentido. La palabra de Dios está diseñada, una de sus características es la claridad de la palabra. Dios utilizó las estructuras de comunicación y lenguaje de seres humanos sencillos y comunes para utilizar el lenguaje y expresarlo de una manera simple. A veces no es fácil entender lo que se está diciendo, pero el continuo estudio, la observación, el apoyo en ciertas fuentes te permite llegar al entendimiento de la Biblia. La Biblia sí se puede entender y esto te animo para que no desistas en ello. Cuando ya hemos interpretado, necesitamos asegurarnos con estos 5 componentes de autenticidad. El primero, autenticidad. Esto es auténtico, es realmente lo que el autor está queriendo decir. Número 2, unidad. Se une con otros conceptos paralelos del mismo autor en otras partes del libro. O inclusive el autor ha expresado esta idea en alguno de sus otros libros. O tiene unidad con lo que se está diciendo en el resto de la Biblia, en el resto del libro, en el resto tal vez de los libros, y luego en el resto del testamento y por último en toda la Biblia. Tiene unidad, es consistente, está dejando algo por fuera. Este principio que se está enseñando en mi sección que he interpretado es consistente con otras partes de la escritura o más bien se está contradiciendo con otras partes de la escritura lo que yo he interpretado. Simplicidad. ¿Es esta la interpretación más simple del texto? Honestidad. Tiene que ver con el autor bíblico. Estoy siendo honesto con lo que dijo el autor, con lo que quería decir en aquel tiempo. Esos son 5 componentes que me permiten probar nuestra interpretación. Ahora vamos a la parte de aplicación de respuestas. La aplicación puede estar orientada hacia el contenido de lo que está diciendo, qué efecto quería generar hoy. Estas palabras, ¿qué efecto tienen hoy? ¿Qué significan hoy? La aplicación puede también estar orientada hacia la conducta. Bueno, esta idea que está comunicando el texto, ¿qué está diciendo en cuanto a la conducta de los receptores? Los está exhortando, los está entrenando, los está capacitando, los está confrontando, los está animando, les están mandando un mensaje, un mandato. ¿Cómo está influenciando la conducta de las personas que están al frente leyendo por primera vez el texto? Muy bien, ahorita te dejo este pequeño repaso de lo que es una exégesis. Cuando hablamos de estudie el texto, estamos hablando primariamente en lo que tiene que ver brecha cultural, aspectos culturales, aspectos del género literario del texto y aspectos de contexto. Entonces, en estos momentos me interesa poder presentarte esta información. Puedes analizarla detenidamente. Esto lo hizo un estudiante mío en un curso de hermenéutica que di, también en ESEPA. Y él presentaba este gráfico que fue solicitado a cada uno de los estudiantes, hacer un gráfico de resumen con cada uno de los pasos para estudiar un texto. Entonces allí, por ejemplo, cuando es la brecha cultural, una brecha es una distancia. Como vimos, aquellos tiempos y nuestros tiempos, ahí hay una distancia. Entonces necesitamos acercarla, poder entender la distancia cultural y cronológica. Entonces allí lo que te recomiendo es hacer un estudio para lo que es estudiar el texto. Número 1, estudia el contexto histórico, cultural del pasaje.
estudia cómo afectan las costumbres que están allí, que están saliendo en el texto, cómo afecta la interpretación del pasaje. Pongo un ejemplo. La mujer samaritana con nuestro Señor Jesucristo allí en el pozo. Bueno, ¿cuál es la costumbre? Ella salir en la mañana a recoger lo que es el agua. Eso es una costumbre. Entonces analiza esa costumbre y si tiene algo que ver o impacta lo que está sucediendo o el mensaje que se está diciendo en el texto y vas a ver que sí, era importantísimo antes de interpretar, entender la costumbre de un pasaje. Pero también podría ser que en el pasaje esté tocando un tema político o esté tocando un tema religioso de aquellos tiempos o económico o legal. Entonces investiga esos aspectos antes de interpretar. Define si el pasaje está enseñando una costumbre específica que ellos están animando a seguir practicando. Entonces necesitas estudiar la costumbre. O si lo que está sucediendo es una situación y dentro de la situación que está describiendo presenta un principio de vida de cómo manejar esa situación, trata de reconocer la situación y salir a aprender a investigar sobre la situación. O si lo que está presentando es un principio teológico, algo sobre Dios y directamente, literalmente lo está presentando. O si lo que está dando es un mandato específico principal. Si el modo del verbo es imperativo, entonces puedes reconocer un mandato, puedes redactar y estudiar ese mandato y estudiarlo en otros pasajes, en otros textos, en otros libros. También determina si esas costumbres, si esas situaciones, si esos principios o los mandatos se pueden transferir hoy, si se pueden practicar hoy. ¿Tiene sentido? Muy bien, esto es una manera de tratar de acercar esa distancia cultural. La segunda parte en el estudio del texto tiene que ver con la parte literaria. El género literario es la forma del texto. Entonces, tratar de entender el escritor, quién es, de dónde viene, cuál es el género literario que él utiliza. También la audiencia, a quién le escribe, cuándo fue escrito. Es información en general cuando, cuando estás enseñando sobre un texto. ¿Cuál es el género literario del libro que estoy leyendo? Los libros, por ejemplo, un evangelio de Juan, el libro per se es un género literario, evangelio. Estudiar antes de interpretar el texto, que si tengo tiempo de no estudiar o no lo he estudiado últimamente, ¿qué es lo que hacía un evangelio? ¿Qué partes tenía? ¿Qué características de escritura tenía un evangelio? ¿Para qué lo hacían? ¿Cuáles eran los propósitos de un evangelio? Solo como para recordar, porque a veces, dependiendo de la sección donde estés, es importantísimo saberlo. A veces no tanto. También es importante que entiendas que a veces cuando entras en un libro, allí te vas a encontrar diferentes géneros literarios. Entonces, dentro del Evangelio, alguien podría decir que es una narración. Sí, típicamente un Evangelio es una narración. Estudias el género narrativo. Pero a veces en una sección no es una narración. Vas a encontrar un poema, un himno, o vas a encontrar un texto del Antiguo Testamento que es un poema. Entonces, si esa es tu sección, necesitas estudiar el género literario de poesía. Entonces, allí, dentro de un mismo género literario, puedes utilizarse otros géneros literarios. Entonces, en un evangelio no asumas de que todo es narrativo, porque puedes encontrarte profecía, puedes encontrarte apocalipsis, apocalíptico, puedes encontrarte prosa, distintas otras tipificaciones de género literario. ¿Cuál es el tema principal del libro? Te pongo un ejemplo en Juan, que crean en que Jesús es el Cristo y que Dios lo envió. Eh, el propósito con todos los capítulos de Juan es creer más en Jesucristo como Señor y Salvador, Hijo de Dios. Entonces, cuando sabes que esa es la idea, el propósito principal del libro y estás en una sección, necesitas preguntarte cómo logra ese propósito en esa sección. ¿Cierto? Entonces es importantísimo encontrar, antes de interpretar, en el paso número 1, cuál es el tema principal del libro. También, qué viene enseñando el escritor en la sección que está antes a nuestra sección y lo que viene enseñando después de la sección.
porque todo documento literario tiene una secuencia y a veces es interesante estudiar un poco, tal vez un poco más superficialmente, porque estoy concentrado en mi texto, en lo que ha venido diciendo antes y en lo que ha venido diciendo después, inmediatamente después o inmediatamente antes. Si hay figuras retóricas típicas del género o figuras literarias, es importante poder entenderlas. Por decirte, un género literario como la poesía tiene algo que se llama, es una figura retórica que es redundar, repetir. Entonces, en dos versos tienes una idea, en los siguientes versos hay otra, en los siguientes vuelve a repetir la misma en diferentes palabras. Entonces, puedes reconocer esos efectos retóricos. Por eso es que es importante estudiar tu género literario del texto al que pertenece el texto que estás estudiando, para entender las figuras retóricas que tiene. Esas figuras retóricas tratan de generar un efecto en la audiencia, cambian de género literario. Y esto es interesante que puedas estudiarlo también. Por último, la brecha gramatical. Esto ya lo hemos visto un poquito. Estamos hablando de la distancia entre el uso de las palabras, el significado de las palabras. Entonces, número uno, escoge las palabras en tu texto que te parecen importantes. Busca darle el significado a esas palabras. ¿Cuáles son las palabras que forman las ideas principales? Y esas son las que investigo. Trata de encontrar el significado en el lenguaje original de esas palabras que escogiste. Cómo se origina la palabra y cuáles son los principales significados de esa palabra. Luego, procede a estudiar en el contexto de tu texto cómo utiliza la palabra y cuál de esos significados está utilizando allí. Por último, determine cómo usa ese significado ya en el marco de tu sección y qué está diciendo con el significado de esa palabra. Por último, establece las relaciones principales entre las palabras en el texto. Y por último, determina las cláusulas independientes principales. Entonces, cuando esto de cláusulas, cuando tienes un texto y tú reconoces las palabras, al final puedes repartir este texto en subunidades, porque porque ves que esto tenía una idea, una segunda idea y una tercera idea. Una idea completa tiene sujeto, verbo y predicado. El verbo está en el predicado. Entonces, cuando reconoces las ideas primarias, lo que tienes son pequeñas secciones de tu texto. Y allí, a veces, vas a tener una cláusula independiente. Eso quiere decir de que la idea 1 ella se puede entender solita. Aunque esté relacionada a la segunda, pero se puede entender solita. Parece que la segunda también. Pero a veces van a haber ideas que sí dependen de una idea anterior para poder que tengan significado. Y a eso se refiere con cláusulas independientes. Las que se pueden entender solitas son independientes. Las que dependen de otra parte son dependientes. Si una sección dice por lo tanto, es conclusión. Necesitas entender lo anterior. Entonces, esa sección depende de la anterior. No estoy diciendo que es una cláusula dependiente, pero sí hay conectores que me permiten entender que hay dependencia con otras ideas anteriores o posteriores. Muy bien. Esto es como para resumir un poco lo que puede entenderse o lo que se puede hacer en el paso número 1, que es estudie el texto. Aquí lo que tienes que hacer es practicar todo lo que has aprendido en los cursos de hermenéutica, ya sea 1 o 2 en ESEPA, y que puedas ponerlos en práctica allí a la hora de estudiar el texto. Ahora voy a tal vez llevarte por un par de pasajes. Quisiera compartirte estos pasajes como para poder entender lo que uno hace cuando analiza un texto. Voy a utilizar en la sección de estudia el texto, paso número 1, lo que yo haría de manera ya visual en un texto. Mire este texto. Esto es 1 Pedro 1, 3 al 9.
Yo lo que hago es que coloco el texto en una hoja en blanco, inclusive los márgenes los hago más pequeñitos, ahí no importa porque lo voy a hacer así escrito, y empiezo a reconocer las palabras. Entonces, mira, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada de los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros se alegran, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida su fe, a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien ustedes aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Entonces, pongo el texto, lo junto todo, posiblemente esta sección, toda la sección es 3 al 12, pero para hacerlo más sencillo, escogí estos versículos. Entonces, no son todas las palabras. Empiezo a reconocer sujetos, verbos, adjetivos, oraciones completas. Vamos a ver. Y voy a utilizar dos colores. Las palabras grandes que quiero ir al diccionario, las voy a subrayar con rojo. Las palabras que creo que son pequeñitas y entiendo lo que significan, pero que conectan o me dan un tipo de relación, entonces las voy a poner con verde. Y luego empiezo a ver las relaciones, a hacerle preguntas al texto. Entonces, lo primero que veo es que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veo una palabra pequeñita y inmediatamente la pongo, yo la pongo en verde. Me conecta dos características que está diciendo sobre nuestro Señor Jesucristo. No es necesario que yo salga a estudiar nuestro Señor Jesucristo porque entiendo quién es nuestro Señor Jesucristo. Veo que Señor modifica Jesucristo, pero veo que es bendito. Bendito es el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Más bien, perdón, son dos palabras que se está diciendo sobre sí, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una alabanza, es una proclamación a Dios Padre. Ahora es interesante, yo sí averiguaría qué significa bendito y lo analizo en un diccionario. Bendito. ¿Qué entendían con esa palabra en aquellos tiempos? Dice que según su grande misericordia. Bueno, sí, ¿qué significa misericordia? Porque yo puedo tener un concepto hoy, pero ¿qué tenían ellos en cómo entendían misericordia? Segundo, ¿qué significados hay? ¿Cuál es el que está utilizando aquí en mi texto? ¿Cómo utiliza misericordia en el texto? Por ejemplo, ¿cómo utiliza misericordia en el texto? Mire, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Entonces, misericordia es la fuente. Misericordia es la fuente. Y lo que haces es que si logras escoger, si esto lo tienes impreso, empiezas a hacer notas aquí a un lado. Puedes perfectamente venir y colocar una nota escrita aquí al lado sobre el significado de misericordia y sobre cómo lo utilizó. Es la fuente. Dice, nos hizo renacer. Entonces aquí hay un verbo y el verbo completo es nos hizo renacer. Y voy y lo estudio entonces tengo misericordia en sustantivo y tengo nos hizo renacer un verbo. Ahora la pregunta es, ¿quién es el sujeto? Bueno, allí creo que es nuestro Señor Jesucristo. No es, perdón, Padre, no, es Dios. Dios es el sujeto. De la misericordia de Dios nos hizo renacer. ¿Qué quiere decir renacer?
¿Es un verbo? Bueno, pareciera que sí es un verbo. ¿Qué tipo de verbo nos hizo renacer? ¿Quién hace la acción? ¿La hace nosotros, las personas que renacieron, o la hace Dios? Entonces es un verbo es un verbo que el sujeto Dios hace. No es algo que nosotros hacemos. Y esas anotaciones y observaciones las empiezo a apuntar. Para. Para es una palabra ¿de qué tipo? Es una palabra pequeñita, la pongo en verde. ¿Por qué? Porque me está dando una relación. Me está diciendo que este renacimiento, este renacer, tiene un propósito o tiene o otra manera de ver para es resultado. Resulta en algo. ¿En qué? En una esperanza viva. Entonces ya aquí empiezo a entender que la fuente de la misericordia es Dios, que el resultado de esa misericordia es que nos hizo renacer. Él hizo la acción y el resultado es que se genere una esperanza viva en nosotros. Entonces empiezo a ver no solamente significado de palabras, pero la relación entre ellas. Puedo ver un movimiento y puedo ver una idea específicamente moviéndose. Ya se está construyendo una idea completa. ¿Cuál? Que la salvación nace en la misericordia de Dios, produce una esperanza que está viva en las personas que han renacido y que han sido hechas salvas. Y se empieza a estructurar la primera idea. Muy bien, esperanza. Esperanza, ¿qué entendían ellos por esta frase? ¿Qué es esperanza en aquellos tiempos? ¿Cómo está utilizando alguno de sus significados en el diccionario aquí en el texto? ¿Y qué significa en el texto? Dice, por. Esto es una palabrita que no necesito ir al diccionario, pero entiendo que es tal vez de medio, de instrumento. Dice que es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bueno, esto tal vez no ir al... Yo sé que es la resurrección de Jesucristo de los muertos, tal vez tú también. Entonces, tal vez no hay que ir a estudiar el diccionario, pero es una frase importante. La resurrección. Entonces, es el medio que, por el medio del cual las personas renacen. Sin ello no podría ser. Dice para, de nuevo, si este para es de resultado, este tal vez es de propósito. ¿Verdad? Una palabrita como esta puede tener varios usos. Para, dice una herencia, el propósito, una herencia, bueno, ¿qué es una herencia? Digamos, bueno, yo entiendo herencia, algo que nos heredan, algo que nos da un beneficio, un resultado. Podrías estudiarla. Lo que es interesante es los adjetivos que utiliza para describir esa herencia. Porque yo sé lo que es una herencia, pero tal vez lo que quiero entender es por qué tan importante para el autor, en este caso Pedro, es la herencia. Y entonces voy y averiguo el significado de estas tres palabras. Eso es lo que te va a dejar observar o entender, es la importancia para Pedro de esta herencia. Cuando entiendes que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Ahora, luego dice reservada en los cielos para ustedes. Bueno, yo puedo entender qué significa reservado en los cielos, pero tal vez lo que necesito entender es las implicaciones de que esta frase, de que esta herencia está allí guardada segura y cómo eso, preguntas de aplicación, cómo eso afecta la persona que heredó, saber que está segura en el cielo. Si está segura bajo el poder impresionante de Dios, ¿eso cómo me hace sentir? ¿O cómo hace sentir a la persona que estaba leyendo este texto por primera vez? ¿Verdad? Entonces, allí empiezo a entender detalles. Para ustedes, de nuevo, aquí hay una palabrita verde, una palabrita que pongo en verde porque es un conector, que son guardados, guardados, ¿qué quiere decir? Cuidados. Bueno, entonces voy a tratar de estudiar guardados. Y allí voy al diccionario y busco la definición de guardados por el poder de Dios. Entonces noto que esta palabra me dice algo sobre ese cuido, y es que el poder de Dios mediante la fe
es quien asegura, ya sea el significado que encontré para guardar, asegura, permanece seguro. ¿Qué es lo que permanece? O sea, ¿cómo permanece seguro? Por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, veo que esta otra palabra es una palabra de medio, que es la fe. Y también la puedo anotar y hacer anotaciones de observaciones que veo. Dice, para, de nuevo, propósito, un propósito, alcanzar la salvación. ¿Qué quiere decir con alcanzar? Con lograr, con recibir la salvación. Y también hago análisis mismo de las palabras allí mismo. Dice que está preparada. Bueno, ¿qué quiere decir preparada? Y entonces busco el significado de la palabra. Para ser manifestada, manifestada, ¿qué quiere decir? Revelada. A veces un tip que les doy es tener otras versiones. Las palabras que utilizan otras versiones me permiten entender el significado de la que estaba utilizando en la mía. En el tiempo postero, esto de postero, ¿qué es? Futuro. Sí, es futuro, yo ya lo sé. Ah, bueno, entonces de una vez lo apunto y no voy al diccionario. Luego dice, en lo cual. Entonces miren algo interesante. En lo cual. Empiezo a entender los que son conectores. Hay algunas conectores, ¿por qué? Porque mira que esa palabrita, en lo cual, conecta dos partes. Lo que está queriendo decir al inicio con lo que viene. Hay una idea aquí en lo cual y viene la segunda idea. Y veo que esa palabra es un conector. En lo cual ustedes se alegran. Entonces, la idea primaria que comunicó o las ideas primarias que comunicó en la primera sección, lo que hacen es que lo alegran a uno y veo una relación. Eso es lo que dice en lo cual. Es como un resultado también. Ustedes se alegran. Entonces, me gustaría entender qué quiso decir por alegrarse. Gozo, felicidad. Qué tan profundo, qué tan superficial. Aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por diversas pruebas. Y yo buscaría afligidos, investigaría afligidos y también pruebas para entender, digamos, que es una prueba para Pedro. Dice, para que sometida a vuestra fe, y veo otro conector de propósito también, y esto los conectores son importantísimos y lo vamos a estudiar más a menudo, perdón, más a detalle en el paso número 2, porque ayudan a estructurar el texto. Sometida a prueba vuestra fe. Pero aquí yo puedo entender, ya aquí averigüé prueba, más preciosa que el oro. ¿Verdad? Puedo entender esa frase. Ahora, culturalmente, ellos tenían un valor sobre el oro, que tal vez no es el mismo, no es el mismo que hoy. Entonces sería interesante, ¿qué quiere decir esto sobre oro? Porque mira lo que dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Y aquí se está hablando del área cultural, esto del manejo del oro, de cómo se purifica, de cómo se pasa por el fuego. Entonces sería importante que puedas estudiar esa costumbre de tratar el oro, porque lo va a utilizar como una metáfora con la fe, la cual también se pasa por el fuego de la prueba y algo sucede. Entonces, pasar el oro por fuego, ¿qué hacía? Pues cosas positivas o cosas negativas. ¿Cuál es el simbolismo del fuego? Entonces, eso es importante que también lo puedas identificar. Aquí yo no, entonces yo sé que es prueba, yo sé que es fuego, pero aquí hay una costumbre y debo de ir a investigar la costumbre para poder interpretar. Sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Verdad? Estas son tres palabras que describen la fe después de que pasó por la prueba. ¿Verdad? Puedo tratar de investigar por qué todas ellas juntas, qué significan. Cuando hay listas, pequeñas listas como estas, ve que están separadas con palabritas como y, trata no de entenderlas separadamente, sino el significado que te viene cuando las ves todas juntas. Alabanza, gloria, honra. Todo eso es lo que se obtiene de la fe que es pasada por la prueba, que se volvió más genuina, más verdadera por la prueba. Entonces, ¿cómo hace sentir al lector original que el resultado de pasar por su prueba, cómo termina su fe, pero cómo es catalogada su fe? Entonces dice, ¿cuándo?
Bueno, esto ya es de tiempo, aquí hay una relación cronológica. Esto no sucede aquí, sino que cuando se manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Entonces, manifestar, ¿eso qué significa? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tengo que salir a identificarlo para entender el texto. A quien amáis sin haberle visto. ¿Qué significa eso? Toda la frase. Si es por palabras, yo entiendo lo que está diciendo, pero ¿qué está queriendo decir? ¿Sobre quién? En quien creyendo, esta palabra, ¿es un verbo? No, es un gerundio. Entonces, ¿qué es un gerundio? Bueno, un gerundio es una partícula verbal, pero no es un verbo, no es independiente, depende de un verbo. Entonces, ¿cuál es el verbo? Ver. Entonces ellos vieron creyendo, sin verle creyendo. Entonces está diciendo la manera en la que, perdón, más bien hay diversos tipos de gerundios. Hay gerundios que hablan sobre el verbo y hay gerundios que lo que hacen es que más bien dependen del verbo para poder ser entendidos. Entonces aquí hay un tipo de gerundio. Allí en los recursos, un recurso importante para entender sería estudiar los gerundios, para saber los tipos que hay, porque hay algunos que dan ideas y te van a ayudar a la interpretación, tienen significado especial. Aunque ahora lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es inefable? ¿Verdad? ¿Qué entendían ellos por inefable? Obteniendo el fin de vuestra fe. También, ¿qué es glorioso? Tal vez sería importante porque luego tengo que ponerlas juntas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Salvación, aquí en este contexto, si voy a un diccionario, pueda que me diga 3 significados de salvación. Ahora, ¿cuál está utilizando el autor bíblico en mi texto? ¿Y cómo utiliza ese significado en el texto? ¿Verdad? De vuestras almas. ¿Qué es el alma? Qué es lo que se salva? ¿Verdad? Porque está diciendo que el resultado de la salvación, ¿qué es el alma? Es el corazón, es el espíritu, es la personalidad, es la conciencia, es todo el ser interno, ¿verdad? Entonces, esto es un pequeño ejercicio como para que veas cómo estudié el texto. Claro, no fui a los diccionarios, no fui a las concordancias. Todo eso lo hubiera notado aquí en esta hoja. Luego lo que hago es que hago un resumen de el estudio. Entonces, cuando hago el resumen, lo que normalmente es escribir todas las observaciones, pero lo importante solamente. Ya esto es en otra hoja y posiblemente aquí lo que voy a poner son las palabras importantes con sus significados ya utilizados en el texto por el autor. Y luego las relaciones que encontré más importantes de resultado, de propósito, de medio, de instrumento. Las ideas importantes, las costumbres que encontré, las situaciones que encontré, y y lo que hago es que las numero y hago un resumen de lo más importante que hay que saber en ese texto de los resultados de tu estudio o de mi estudio. Eso es lo que yo haría normalmente. Entonces, eso de nuevo lo resumo diciendo que paso número 1 es la práctica de todo el análisis y observación inicial que haces al texto antes de empezar a extraer las ideas, interpretar las ideas principales. Muy bien. Aquí hay un segundo texto que no voy a hacer, pero igual esto es lo que yo haría, prácticamente lo mismo a lo que te expresé inicialmente y voy, por lo tanto, digamos, voy a hacer el primer versículo, por lo tanto. Entonces, si te das cuenta, es la siguiente sección del texto anterior. Entonces, una vez que he interpretado el primer texto, este está diciendo que es la conclusión de lo anterior. Por lo que está sucediendo en lo anterior, por lo tanto, y toda esta información. Esto me permite poder entender. Dice, ciñan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un resumen de lo que decía anteriormente. El Señor, por medio de nuestra fe, nos ha hecho nacer a una esperanza que está viva, que está segura por nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza nos permite pasar por pruebas, que lo que hacen es que purifican,
purifican, hacen más genuina nuestra fe. Y podemos encontrar gozo en esa situación. Pero de nuevo la idea primaria es esperanza viva. Entonces mira lo que dice aquí, por lo tanto, usted tiene esperanza viva, por lo tanto, ciña los lomos de su entendimiento, sean sobros, esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Perseveren, es lo que está diciendo aquí. Entonces, por eso es importante estudiar la información antes, la información después. Entonces, ceñir, ¿qué es ceñir? Ajustar. Entonces empiezo de nuevo, voy, investigo las palabras. Lomos de vuestro, el entendimiento tiene lomos. Bueno, entonces, ¿qué significa lomos? Voy al diccionario, ¿verdad? Allí lo encuentro. Por supuesto que el diccionario me va a decir el significado literal, pero también un buen diccionario te va a decir significados metafóricos, ¿verdad? Entonces, a veces sí, a veces no. A veces cuando no están, entonces sé que el lomo es una parte del cuerpo. ¿Qué está queriendo decir aquí? ¿Cómo utiliza ese significado aquí en el texto Pedro? Cuando es el lomo del entendimiento, por supuesto que es metafórico, ¿verdad? Entendimiento, ¿qué significa en aquellos tiempos? Ser sobrio, ¿verdad? Esperad por completo en la gracia. ¿A qué se refiere con la gracia? Y estudio que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, arriba yo ya había investigado que manifestado es en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que se revela, ¿verdad? Y sigo haciendo el mismo paso. Resumen, primero imprimo el pasaje, empiezo a hacer todas las anotaciones, a veces no lo imprimo, lo hago, todas las anotaciones lo pongo aquí en el texto. Empiezo a poner aquí, por ejemplo, aquí pongo una referencia y hago una nota al pie. Y aquí pongo, si la palabra era lomos, pongo lomos y el significado. Pongo el autor del diccionario para recordarme que era Sánchez. Entonces, dos puntos y dice que lomos era y pongo el significado, ¿verdad? Incluso aquí empiezo a hacer el ejercicio. ¿Cuál de esos significados, cuál utiliza Pablo? Digamos, Pedro. Pedro quiso quiso decir y lo concluyo, ¿verdad? Y hago eso con cada palabrita. Entonces, a cada palabra voy poniéndolo un, una nota al pie y el resultado de mi investigación lo pongo en la nota al pie. ¿Tiene sentido? Así es como yo lo hago cuando estoy predicando. En el caso de este curso, lo que te voy a pedir es que cuando pones primer paso, estudia el texto, vas a ir poniendo la información desde el inicio. Si empezaste con preguntas de la brecha contextual, cuáles eran las situaciones y empiezas a describirlas. Luego, departamento número 2, te fuiste a la parte, digamos, literaria. ¿Cuál es el género literario? ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el tema del libro? Y lo empiezas a describir. Y vas para abajo. Cuando entras a la brecha gramatical, las palabras. Entonces, y es lo que presentas ahí es el resumen, lo más importante que tú entendías. Y eso es lo que quiero decir con paso número 1. Muy bien, mis hermanos y mis hermanas, esto es un pequeño pincelado, resumen de lo que ya has aprendido en hermenéutica. Esto es donde aplicas lo que sabes de hermenéutica a tu texto bíblico. Y lo que haces es, en el paso número 1, hacer un resumen del estudio del texto. Espero que este video haya sido de buen recordatorio para ti. Si no, también inclusive detalles que tal vez no habías aprendido antes y está bien. Y esta es una parte introductoria del método. Sigue estudiando este método, poco a poco se va a ir abriendo la manera y la fluidez del proceso o del método hasta que puedas llegar a escribir un sermón completo. Te agradezco tu tiempo y que el Señor te bendiga. Hasta luego.